ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se parece a él. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese no serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a
a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gracias, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué alegría poder celebrar esta Eucaristía en el día de hoy. Es un día especial por muchas razones. Si se fijan, la vestimenta es un poquito diferente por el color litúrgico, es el color rosa, y hay un poquito más de flores en el altar, y es lo que se llama el Domingo de Letare. Letare es una palabra en latín que quiere decir alégrense, y es la primera palabra que vemos en la antífona de entrada de la misa de hoy. Antiguamente en las misas se utilizaba el gradual, que era la antífona de entrada, y la antífona de entrada que se cantaba decía el tema de la misa, y el tema de la misa es regocijarnos. ¿Por qué? Porque se está acercando la Pascua de Resurrección. Como tomamos como un pequeño descanso de la Cuaresma para como que recordarnos cuál es el propósito de la Cuaresma, que no es quedarnos tristes, destruidos, sacrificados, sino que es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y además hoy celebramos San José. Así que es la solemnidad de San José. Felicidades a todos los tocayos, como José, todos los que tienen su nombre del medio José, todos los que son Josefina, todos los que pues de una manera u otra escogieron el nombre de José para su confirmación. Y en realidad todos podemos celebrar a San José porque San José es el patrón de la Iglesia universal. Así que él fue el que cuidó al niño Jesús, fue el que cuidó a la Virgen María, fue el padre adoptivo de Jesús y el que protege a la Iglesia contra todo mal. Así que le damos gracias a San José por su protección y lo celebramos de una manera especial. Así que hay mucho que celebrar hoy. Hay unas coincidencias que ocurrieron hace unos días aquí en la ciudad, porque el Teatro Sanger, el teatro aquí de la ciudad, estaba presentando la obra de Broadway, Violinista en el Tejado. A lo mejor algunos de ustedes han visto esa obra, Fiddler on the Roof en inglés. Violinista en el Tejado es inclusive una película de larga duración, que pues, es una película muy reconocida y muy famosa. Y la coincidencia es que en la misma semana que se estaba presentando Violinista en el Tejado en la ciudad, muere el actor principal
de la película. Un israelita actor, se llamaba Topol, porque ya murió, y él tiene el papel de Tevye en la película, que es el papel principal de la película. Pero hay una escena bien interesante y cómica en la película, porque el carnicero del pueblo, que se llama Lazar Wolf, el hombre más rico también del pueblo, estaba interesado en casarse con la hija mayor de Tevye. Y Tevye creía que lo que el carnicero quería era comprarle una vaca. Así que están hablando en una escena de la película donde el carnicero, Lazar Wolf, está tratando de pedir la mano de la hija, y Tevye lo que cree es que lo que quiere es comprarle la vaca. Están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y ya al final Tevye, porque él está pidiendo que necesita compañía, que está muy solo, y Tevye le dice, pero como una vaca te va a dar compañía. Y el pobre hombre se cree que está diciéndole vaca a la hija, pero ¿cómo le puede decir vaca a su hija? Y finalmente le dice, ¿pero de qué está hablando? Y dice, de la vaca. Y dice, no, yo estoy hablando de su hija. Y se ríen los dos y pues se resuelve una conversación que no iba a ningún sitio porque estaban hablando de dos cosas diferentes. Y pensaba yo que en el camino de la fe, nuestro camino de la fe, que es el tema de hoy, es la fe, la vista, no es solo la vista física, es la vista del corazón, es tener fe en Dios, tener fe en los misterios que no comprendemos siempre. Y en nuestra vida de fe también ocurre eso, que los misterios que celebramos, a veces en realidad hay como una distancia entre lo que supuestamente creemos y cómo actuamos delante de esos misterios. En unos minutos vamos a consagrar el pan y el vino. Como católicos cristianos creemos que después de la consagración el pan y el vino ya no es pan y vino, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Piensen un poquito. Si yo creo eso, no hay ningún otro sitio donde yo quisiera estar ahora y aquí. Quisiera venir aquí todos los días. Quisiera que la misa fuera lo más largo posible. Pero no pensamos así. Piensen la dicotomía que hay entre la fe y el pensamiento, lo que nos mueve, lo que nos dirige durante nuestro día. Y entonces nos damos cuenta que si creemos de esa manera, tenemos que actuar de cierta manera. En unos minutos también vamos a recitar el credo, la oración de lo que creemos. Y a veces uno, ¿verdad?, como lo dice como papagayo, porque nos lo hemos memorizado, pero si empezamos a ver todo lo que dice el credo, de verdad creo en todas esas cosas que estoy diciendo, actuaríamos muy diferente. Vamos a rezar la oración de los fieles. Te rogamos, oye, pero lo decimos a veces automáticamente. Creemos de verdad que cuando decimos te rogamos, óyenos, Dios nos está escuchando. Dios está oyendo lo que decimos, porque eso es lo que creemos. Pero como que hay esa separación entre lo que supuestamente creemos y lo que de verdad demostramos. Entonces eso es muy importante darnos cuenta. Y el Evangelio del ciego de nacimiento es un evangelio que nos ayuda mucho en ese sentido. Porque cuando nos enfrentamos a algo que es inexplicable, a algo que es un misterio, a algo que es sobrenatural, tenemos dos alternativas. O nos quedamos en nuestra mentalidad, en lo que pensamos, en lo que yo pienso y lo que yo creo, o doy ese paso de fe que digo, esto no lo puedo explicar, esto es un misterio muy grande, tengo que acceder a ese misterio. Y si nos fijamos en este evangelio, tenemos esa realidad, porque tanto los discípulos como los fariseos, ¿qué pensaban? El ciego de nacimiento, ¿por qué era ciego? Porque estaba en pecado. Ellos creían que uno nacía ciego o con alguna enfermedad por el pecado personal o el pecado de los padres. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Y Jesús le dice, ninguno de los dos. Esto se realiza para que se manifieste la gloria de Dios. Pero los fariseos no pueden entender eso. Ellos siguen obstinados en que este hombre es pecador y por eso era ciego.
Entonces no cambian la idea. Ante el milagro no dan ese paso, sino que se quedan bloqueados en su creencia que nadie nos va a sacar de ahí. Y este hombre que ha roto el sábado no puede ser bueno, tiene que ser un pecador, y juzgan a Jesús como pecador cuando era el Hijo de Dios. Entonces no salen de su idea. Los papás del ciego de nacimiento tampoco salen de su idea, porque cuando los vienen a cuestionar, ellos dicen, pregúntenle a él, nosotros no nos vamos a meter ahí, yo no voy a dar mi opinión, dicen los papás, con alguna razón, porque tenían miedo que los iban a expulsar de la sinagoga, pero no dan el paso de ponerse del lado de su hijo. Pues yo sí sé que ese es mi hijo, que nació ciego, pero no nos vamos a meter en más nada porque nos van a expulsar de la sinagoga. Los papás pudieron tomar la opción de decir, pues que me saquen de la sinagoga, ¿qué me importa que me saquen de la sinagoga? Que me voten. Yo he presenciado un milagro, yo he presenciado algo grande, ¿cómo no voy a aceptar lo que he visto? Pero no actúan así. Y obviamente el ciego de nacimiento sí lo entrega todo. Ese lo da completito, ese no le importa ni lo que le digan las autoridades, ni lo que los fariseos puedan decirle. Él simplemente reconoce el milagro. La parte que me encanta a mí de este evangelio es cuando le dicen, ese hombre es un pecador. Y él les dice, si es pecador o no, yo no sé. Yo lo acabo de conocer. Yo nunca lo he visto en mi vida. Pero lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Una lógica perfecta. Una lógica perfecta. Porque obviamente estaba aceptando lo que Jesús había hecho por él. Y una de las cosas lindas de esa lectura es la trayectoria. No sé si se fijaron, pero cuando le preguntan al principio que dice, un hombre que se llama Jesús, un hombre que se llama Jesús, me untó barro, me fui, me lavé y pude ver. Después le preguntan, ¿y qué tú crees de ese hombre? Dice, es un profeta. Un poquito mejor, ¿verdad? Un pasito más adelante, porque ya no es un hombre que se llama Jesús, es un profeta. Y ya al final, cuando se encara con Jesús, ¿quién es? Para que crea en él, le dice, es el que está hablando contigo, y le dice Señor, lo llama ya Señor, Dios, y se postra para adorarlo. Qué transición, ¿verdad? De un hombre llamado Jesús, profeta, a adorarlo como su Señor y su Dios. Entonces vemos esa transición del ciego de nacimiento. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ante los misterios de nuestra fe, ¿qué opción tomamos? Porque son cosas inexplicables. A veces no sabemos toda la teología, no sabemos cómo explicar ciertos misterios, pero nos ponemos frente al misterio y tenemos una opción. O sigo pensando como yo pensaba antes, o me entrego al misterio. Le doy gracias a Dios porque puedo celebrar ese misterio, puedo reconocer lo que es ese misterio y tratar ese misterio de esa forma y crecer en nuestra fe. Así que ese es el gran llamado de hoy, el crecimiento en nuestra fe. Que una vez aceptamos lo que creemos, tenemos que hacer eso, tenemos que adorar al Señor, tenemos que presentarnos al Señor. Ya no sería como que hoy no tengo ganas de ir a misa, hoy no tengo ganas de rezar. No podemos ser ambivalentes, al contrario, cada día es una oportunidad de abrazar el misterio como lo abrazó el ciego de nacimiento. Y recuerden que la vista que recibió el ciego no era solo una vista física, la visión. La vista más importante que recibió fue la visión de la fe. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor en el día de hoy. Amén. Amén.